Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el tercer módulo del curso de Termodinámica 2, que como decíamos es el último módulo en el que vamos a estudiar ciclos. Estamos viendo los ciclos de refrigeración y la variante que vamos a mostrar ahora. Ya en la clase anterior resolvimos un ejemplo del ciclo de compresión de vapor simple. Ahora vamos a ver este sistema de refrigeración en cascada. Como la figura lo sugiere, el sistema en cascada consta de dos ciclos de compresión de vapor, ciclo B y ciclo A, donde el ciclo A se encarga de remover el calor de un depósito de baja temperatura y a través de su condensador ese calor es enviado al evaporador del ciclo B para que el ciclo B sea quien se encargue de transferir la energía removida del depósito de baja temperatura al depósito de alta temperatura. Veamos las características. El ciclo en cascada consta de dos ciclos de compresión de vapor unidos por un intercambiador de calor. Este intercambiador de calor hace que el condensador del ciclo A transfiera calor al evaporador del ciclo B. A veces o en ocasiones me gusta referirme al ciclo A como el ciclo de baja presión y al ciclo B como el ciclo de alta presión. El calor de condensación de un ciclo es el calor del evaporador del otro ciclo. El trabajo total neto o la potencia neta es la suma de la potencia requerida en cada uno de los compresores o en el compresor de cada uno de los ciclos. Es decir, si fuéramos a evaluar el coeficiente de desempeño, esto sigue siendo el propósito QL si es un ciclo de refrigeración, pero acá tenemos que sumar la potencia de ambos compresores. El calor removido por el evaporador de baja presión es la capacidad de enfriamiento, es decir, esto es el objetivo de este ciclo. Los flujos de masa de cada ciclo pueden ser diferentes, es decir, que debemos esperar en condiciones estacionarias. En condiciones estacionarias debemos esperar que el ciclo A opere con un solo flujo de masa, es decir, el flujo de masa en 1 es igual al flujo de masa en 2, igual al flujo de masa en 3 e igual al flujo de masa en 4. Y para el ciclo B debemos esperar que el flujo de masa en 5 sea igual al flujo de masa en 6, igual al flujo de masa en 7 e igual al flujo de masa en 8. Sin embargo, esto le podemos llamar el flujo de masa del ciclo B. Y para el ciclo A decíamos que en condiciones estacionarias, flujo de masa en 1 igual a flujo de masa en 2 igual a flujo de masa en 3 igual al flujo de masa en 4 igual al flujo de masa en A. Sin embargo, el flujo de masa en A puede ser diferente al flujo de masa en B. Inclusive pueden trabajar con diferentes refrigerantes estos dos ciclos. Bien. ¿Cuál es el propósito de poner dos ciclos en cascadas? Si ahora debemos considerar la potencia de dos compresores. Y para entender la utilidad de este ciclo en cascada, vamos a pasar un momento al tablero. El diagrama temperatura-entropía que se muestra acá en el tablero es un ciclo simple e ideal donde el proceso de compresión es reversible. Ya hemos preguntado en clases anteriores dónde se ubican TH y TL para un ciclo de este tipo. Entonces, recordando que
en el proceso de 4-1, esto es el evaporador y esto es el condensador. En el evaporador el refrigerante absorbe energía del depósito, por lo tanto TL debe estar por encima de la temperatura del refrigerante en el evaporador, y lo propio, algo similar en el condensador. El refrigerante expulsa energía al depósito de alta temperatura, por lo tanto TH debe estar por debajo de la temperatura del refrigerante en el condensador, así que acá esto es TH. TH usualmente en los ciclos de refrigeración está dado por la temperatura ambiente, así que la temperatura, esta diferencia de temperaturas que son causas de irreversibilidad en la transferencia de calor, dependen de las características de transferencia de calor en el condensador. Esto que significa que la presión del condensador o la presión del refrigerante en el condensador es función de la temperatura ambiente y de las características de transferencia de calor del condensador. Un día caluroso donde la temperatura ambiente llega acá, la temperatura o la presión del condensador tendrá que aumentar para situarse a una temperatura superior a la temperatura del ambiente. Entonces, esa temperatura del ambiente impone restricciones sobre la presión de condensación. Pero ahora, ¿qué ocurre con la presión del evaporador? ¿De qué es función la presión del evaporador? Nuevamente, cualquier diferencia de temperatura que pueda haber entre el depósito y el refrigerante en el evaporador depende de las características de transferencia de calor en el evaporador. Así que la presión del evaporador es función de TL y de las características de transferencia de calor. Lo que es claro es que la temperatura del evaporador o la temperatura del refrigerante en el evaporador siempre tiene que ser menor a TL. Así que si pensamos en el refrigerador de nuestros hogares, en la parte, en el volumen más grande de nuestro refrigerador TL, aquí solo queremos enfriar aproximadamente de 2 a 4 grados lo que esté dentro del refrigerador. Pero en el congelador la historia es diferente. En el congelador queremos temperaturas por debajo del punto de congelación. Así que, ¿qué ocurre en el congelador? Si por ejemplo TL fuese menos 18 grados Celsius, ¿dónde tendría que ubicarse? Vamos a pensar solamente en un congelador. ¿Dónde tendría que ubicarse la presión del evaporador? Entonces, en ese caso, la presión del evaporador tendría que estar por acá. Así que esta es la presión del evaporador. Y acá deberíamos tener la entrada al compresor. ¿Dónde saldría eso? En el caso más ideal saldría aquí. Si mantenemos TH aquí, podemos observar toda esta gran
diferencia de temperaturas. Todo esto forma parte del trabajo que tiene que hacer el compresor. Toda esta área tiene que ver con el trabajo que debe hacer el compresor. Como podemos observar, entre más grande sea esta diferencia de temperaturas, mayor es la diferencia de presiones que debe vencer el compresor y mayor el trabajo que se requiere para elevar la temperatura hasta un punto donde sea capaz de rechazar calor al ambiente. ¿Qué otro aspecto negativo podemos observar? A medida que la presión disminuye, también aumenta la calidad del refrigerante a la entrada del evaporador. Y nuevamente esta área tiene que ver con el trabajo extra que tiene que hacer el compresor por la imposibilidad de ubicar una turbina. Así que está claro que a medida que aumenta la diferencia entre los depósitos, temperatura entre los depósitos, o entre más bajo querramos ir en TL, aumenta este área y aumenta este área. Y es aquí donde entonces tiene relevancia el ciclo en cascada. Si queremos trabajar a bajas temperaturas, vamos a ubicar TH por acá nuevamente. Y vamos a ubicar TL por acá. Y eso ubica la presión del evaporador por aquí. Así que este va a ser nuestro estado 1. Y vamos a definir acá una presión intermedia. Vamos a hacerlo un poco más abajo. Y vamos a aplicar el ciclo en cascada. Entonces, decimos que aquí podría estar el estado 4 si usáramos un ciclo simple. El estado 2 estaría en el mejor de los casos por acá. Ahora vamos a usar el ciclo en cascadas, y para el ciclo en cascadas el primer ciclo va a operar entre estas dos presiones. Esto es lo que llamábamos ciclo A. Así que acá vamos a tener el estado 2 que va a proporcionar suficiente energía de tal manera que salga acá el estado 3. El estado 4 estaría aquí. Y esto que está aquí representa un incremento en la diferencia de entalpías que observa el evaporador. Esto es la capacidad de enfriamiento por unidad de flujo de masa o efecto de refrigeración. También se le conoce a esa diferencia de entalpía. Entonces este sería el estado 4 del ciclo A. Este es el estado 3 del ciclo A y este es el estado 2
del ciclo A. Con respecto a la temperatura en el condensador del ciclo A, donde se debería ubicar la temperatura del evaporador del ciclo B, esa temperatura debería ubicarse por debajo. Esto representa la presión del evaporador del ciclo B. Y acá el ciclo B entraría al compresor. Así que este era el estado 5, este es el estado 6 y este es el estado, ahora es el estado 7. Y acá estaría nuestro estado 8. Anteriormente decíamos que el área o este incremento de área representaba un extra de trabajo. Como podemos observar en el ciclo en cascada, esa área ya no existe. De igual manera decíamos que acá había un trabajo extra por efectos de o por la imposibilidad de ubicar una turbina. Ahora el estado 4 está acá y el efecto de esta área también desaparece. Así que el ciclo en cascadas permite disminuir la potencia por unidad de flujo de masa requerida para cumplir el efecto de refrigeración. Y cuando es más útil cuando las temperaturas del depósito de baja disminuyen significativamente. Así que si el propósito es solamente enfriar una habitación, por ejemplo, en el aire acondicionado de su casa, es raro que se utilice un ciclo en cascada. Sin embargo, si vamos a estar en temperaturas por debajo del punto de congelación o muy por debajo del punto de congelación, sería buena idea considerar el ciclo en cascada. Así que repito, el ciclo en cascadas gana importancia a medida que TL se va haciendo más bajo. Aquí tenemos lo que mencionábamos, esta área representa una disminución en la potencia por unidad de flujo de masa requerida y esto representa un incremento en el efecto de refrigeración o en la capacidad de enfriamiento por unidad de flujo de masa. En este punto la calidad es más grande que en este punto, por lo tanto la entalpía de aquí es más grande que la entalpía de acá y la diferencia de entalpías de aquí a aquí es más pequeña que la diferencia de entalpías de aquí hasta acá. El balance de energía en el intercambiador de calor está dado por esta expresión. La energía que recibe el ciclo B es igual a la energía que cede el ciclo A. ¿Cómo se determinan las entalpías de los 4 estados requeridos en el balance de energía del intercambiador de calor? La entalpía del estado 2, que tiene que ver con la entrada al intercambiador de calor del ciclo A, depende de, es función de P2, de S1 y de la eficiencia isentrópica del compresor A. La entalpía del estado 3 depende de las características de la salida. Puede ser como mínimo, o como lo muestra esta figura, puede ser HF a P2. Pero también puede ser función de P2 y de el delta T de subenfriamiento. Ya hemos indicado que representa el delta T de subenfriamiento. Esto es cierto también para H5. H5 como mínimo debe ser HG a P2, pero también puede ser función de
P5 y un delta T de sobrecalentamiento. Por su parte, H8 es igual a H7 y H7 también puede ser o líquido saturado o líquido subenfriado. Esa es información que debemos conocer. Pero las herramientas para definir todos los estados involucrados en este proceso han sido presentadas. Y si es posible determinar todas las entalpías en esta ecuación, entonces ¿de qué nos sirve esta ecuación de balance de energía? Nos sirve para comparar los flujos de masa. ¿Y por qué es importante comparar los flujos de masa? Ya llegaremos a ese punto donde será relevante esta cantidad o esta relación de flujos de masa. Para determinar la potencia en los compresores, el compresor A, la potencia es igual a su flujo de masa por la diferencia de entalpías observada por el compresor, y la potencia del segundo compresor es función del flujo de masa del segundo ciclo o del ciclo B multiplicado por la diferencia de entalpías observada por ese compresor. Como se evalúan H2 y H6 dependerá de la eficiencia isentrópica, de las características del estado 1 y de la presión de salida de cada uno de esos compresores. El Q del evaporador de baja temperatura o del Q del evaporador del ciclo A, decíamos que esto era igual a la capacidad de enfriamiento del ciclo en cascada. Y es función del flujo de masa que atraviesa el ciclo A. Esto también lo hemos llamado el flujo de masa de A por H1 menos H4. Y el calor rechazado al depósito de alta temperatura es el Q del condensador del ciclo B, y es igual al flujo de masa que atraviesa dicho condensador por la diferencia entre la entalpía de entrada y la entalpía de salida. Si quisiéramos evaluar el coeficiente de desempeño, tenemos que dividir la capacidad de enfriamiento entre la potencia neta, y esto sería igual a flujo de masa en 2 dividido entre la potencia neta, que era igual al flujo de masa en 2 por H2 menos H1, más el flujo de masa en 5 por H6 menos H5. Pero ¿qué pasa si yo quisiera expresar esto únicamente en función de entalpías o en cantidades por unidad de flujo de masa? Acá tenemos un ciclo que observa dos flujos de masa. Así que nuevamente tendríamos que seleccionar un flujo de masa como referencia. Si tomamos el flujo de masa en 2 como el flujo de masa de referencia, diríamos, dividimos todo esto entre el flujo de masa en 2, y esto que nos quedaría, H1 menos H4 dividido entre H2 menos H1 más el flujo de masa en 5 dividido entre el flujo de masa en 2 por H6 menos H5. ¿Y de dónde obtenemos esta relación de flujos de masa? Esta relación de flujo de masa la obtenemos del balance de energía en el intercambiador de calor. M8 es igual a M5. Así que por eso indicábamos que esta relación de flujos de masa iba a ser relevante al momento de evaluar la eficiencia isentrópica si quisiéramos expresarlo en cantidades por unidad de flujo de masa.
Así que ya hemos visto el ciclo en cascadas y uno de los propósitos o el propósito del ciclo en cascadas era ahorrar esta cantidad de trabajo. ¿De qué otra manera podríamos ahorrar trabajo en el compresor sin utilizar dos ciclos en cascada? Vamos a ver el sistema de refrigeración con interenfriamiento. El siguiente tipo de ciclo que vamos a ver va a ser el ciclo con interenfriamiento. Y los beneficios del interenfriamiento ya eran vistos o ya eran descritos en el ciclo Brayton con interenfriamiento. Entonces, en aquel caso usábamos una compresión en dos etapas con interenfriamiento. Había un compresor, un intercambiador de calor de rechazo y un segundo compresor. Y lo que lográbamos era acercar la trayectoria un paso a una trayectoria isotérmica. En su curso de Termo 1 le deben haber indicado que la trayectoria isotérmica requiere menos potencia por unidad de flujo de masa que la trayectoria adiabática en los casos reversibles. Así que lo que estamos tratando de buscar es acercarnos a una trayectoria isotérmica. Entonces, ¿cómo lo hacíamos en el ciclo Brayton? En el ciclo Brayton teníamos que trabajar entre estas presiones. Vamos a tratar de dibujar un diagrama TS y posiblemente sea mejor ir al tablero. Así que vamos a hacer referencia acá al ciclo Brayton. Debemos recordar que el propósito del ciclo Brayton es totalmente diferente a lo que queremos en el ciclo de refrigeración. Había una presión alta y una presión baja. Este era el estado 1 que entraba al compresor. Idealmente, esto seguía una trayectoria isentrópica hasta llegar a la presión más alta, pero para reducir el trabajo en el compresor, vamos a hacer estas líneas un poco más inclinadas. ¿Qué ocurre? Lo que hacíamos en el ciclo Brayton con interenfriamiento, tomábamos una presión intermedia y comprimíamos hasta esa etapa intermedia. Luego interenfriábamos de vuelta hasta la temperatura de entrada y volvíamos a comprimir hasta acá. Y eso nos permitía ahorrarnos una cantidad importante de trabajo, o nos permitía agregar al trabajo neto. Reducíamos el trabajo del compresor e incrementábamos la potencia del ciclo. La pregunta es, ¿a dónde enviábamos, a dónde se rechazaba el calor en el interenfriador? Eso iba al depósito a TL. Acá rechazábamos calor. Si
no hubiese este depósito, no existiera ese depósito, sería imposible interenfriar. Así que para poder interenfriar de la manera en la que se hizo en el ciclo Brayton, debemos tener un lugar donde depositar la energía. Así que vamos a ver qué ocurre en el ciclo de compresión de vapor. Vamos a ubicar acá TH. Y hemos dicho que TL debe estar por acá. Entonces vamos a tratar de hacer esto en dos etapas. Vamos a definir acá una presión intermedia. Bien, así que esto es el estado de salida de la primera etapa de compresión. Si pudiésemos interenfriar antes de un segundo compresor, tendríamos que interenfriar únicamente hasta aquí, pues el compresor necesita operar con líquido, así que este sería el estado 3 y este sería el estado 4, usando la nomenclatura que aparece en el diagrama. Este sería el estado A, perdón, este estado B, no es C, y este es el estado C, el estado D y este sería el estado 2. Pero para poder interenfriar, aunque sea de aquí a aquí, de C a D, necesitamos alguien que reciba la energía. Pero si comparamos esta temperatura con la temperatura de TH, observamos que TH está por arriba de la temperatura del refrigerante en la etapa intermedia. Eso que significa que no hay un depósito que pueda recibir esa energía. Por lo tanto, no es posible hacer el efecto de interenfriamiento de la manera que se hizo en el ciclo Brayton, pues no hay potencial para que el refrigerante rechace calor al depósito de alta temperatura. Si tuviéramos que llevar el refrigerante por encima de la temperatura de TH, tendríamos que operar más o menos como el ciclo con un solo compresor. Así que de la manera que se hizo en el ciclo Brayton es imposible en los ciclos de refrigeración. Acá la respuesta es que no hay un medio que pueda recibir la energía que se debe rechazar en el proceso de interenfriamiento. Pero sí existen los ciclos de refrigeración con interenfriamiento y con dos compresores o con dos etapas de compresión. Y en la próxima clase veremos cómo se logra este efecto en los ciclos de refrigeración. Así que hasta la próxima, jóvenes.